Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al acto de inauguración de las jornadas ANEM sobre salidas profesionales de los matemáticos. ¿Dónde podemos estar? Bueno, pues en nombre del decano de la Facultad de Ciencias, que no ha podido asistir, y al que represento como vicedecano, agradecemos la presencia de todos los estudiantes y diferentes estamentos de la comunidad universitaria que nos acompañan en este acto. Asimismo, expreso mi agradecimiento a la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, que ha organizado el evento junto con la Facultad de Ciencias Matemáticas. En especial a los estudiantes y miembros del PDI y PAS que han preparado y participarán en las diversas actividades dentro de dichas jornadas, conferencias, charlas, etc. Bueno, algunos datos relevantes sobre la asociación ANEM es que se fundó el 16 de junio de 2003 en Granada durante el cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Los miembros de la Junta Directiva provienen de diferentes universidades del Estado español y en la actualidad cuenta con más de 200 asociados. La Facultad de Matemáticas, como no podía ser de otra manera, de la Universidad de Valencia ha considerado muy importante la existencia de esta asociación y siempre ha contribuido con la Delegación de Valencia en la medida de sus posibilidades. Y dada la coyuntura actual, creemos que estas jornadas pueden ser muy útiles y nos pueden ofrecer una perspectiva de las posibles alternativas a los estudiantes de matemáticas acerca de su futuro profesional. Espero que las disfrutemos y las aprovechemos. Y sin más dilación, doy la palabra a Juanmi. Muchas gracias. Primer representante de la Junta Directiva de ANEM y presidente desde el 21 de julio de 2007 hasta julio de 2009. Así es. Muchas gracias, Luis, por darme la palabra. Algunos de vosotros os preguntaréis qué hago yo aquí arriba, al lado del vicedecano y del actual presidente de la Asociación de Estudiantes de Matemáticas. Yo mismo también me lo he llegado a preguntar. Pero la razón principal es que hace exactamente 3 años yo estaba en la misma posición en la que está Jaime. Era un estudiante de matemáticas que aún no tenía claro su futuro, pero que iba absorbiendo conocimientos gracias a la gente de su alrededor para conseguir resolver este problema. ¿A qué me voy a dedicar después de la carrera? Estas jornadas celebran el 10º aniversario de una asociación que crearon unos estudiantes que se unieron a partir del año 2000, aprovechando que aquel año era el año de las matemáticas. En ese momento su mayor inquietud era la de tener una representación estudiantil en la creación de los nuevos grados. Muchos de los cuales unos grados que estáis cursando ahora mismo vosotros y donde los estudiantes ya estuvieron representándoos en la creación de los mismos. Y la pregunta es, ¿dónde estaba yo hace 10 años? Pues en un viaje de fin de curso de la cuarto de la ESO, en Barcelona. En aquel momento no tenía ni idea de que iba a ser matemático, y menos de que estaría hoy aquí, hablándoos. ¿Y dónde estabais hace 10 años vosotros? Preguntároslo vosotros mismos. Realmente esa pregunta os hace mirar muy atrás en el tiempo. Voy a reformularla. ¿Dónde estabais vosotros hace 4 años? La mayoría estaríais decidiendo qué carrera coger o descubriendo si matemáticas era la opción que esperabais. Pero yo en ese momento estaba como presidente de esta asociación y gracias a eso descubrí puntos de vista distintos de diferentes sitios de España. Y no solo eso, sino que aprendí qué podría hacer después de estudiar esta carrera que tanto me gustaba. Gracias a estas cosas tomé una decisión, que estoy ahora mismo cursando y de la cual estoy tremendamente feliz. Como todo el mundo que me conoce lo sabe. ¿Y qué les digo siempre a mis alumnos? Que busquen, que miren, qué es lo que les gusta y que tengan toda la información posible para que sean capaces de tomar la decisión que para ellos sea la correcta. Y vosotros ahora mismo sois unos afortunados, porque gracias al trabajo de la Junta de ANEM y de la Delegación de Valencia, vais a ser capaces de tener en casa lo que yo tuve que buscar fuera. Es más, vais a ver a 5 conferencias o 5 actos que os van a demostrar empíricamente muchas salidas diferentes de esta gran rama. Así que aprovechad esta oportunidad y preguntar vuestras dudas, porque aquí podréis salir con una idea o una chispa en vuestro interior, que os abrirá al menos un camino en vuestra mente para saber lo que queréis hacer. Y una última observación. Al principio, cuando yo era presidente, pensábamos en un eslogan que definiera esta asociación. Y se nos ocurrió: queremos que ANEM sea el delta que todo estudiante Epsilon necesita. Después de estos días, espero que descubráis qué delta queréis ser
y con qué epsilon queréis estar relacionado. Simplemente el futuro está en las manos de cada uno de vosotros, que no se escape. Muchas gracias. Paso la palabra. El presidente Jaime Sánchez. A ver, ¿se me oye bien? Funciona el micro. Nada, yo no me voy a enrollar porque ya luego me enrollaré un poquito más, así que simplemente representando no ya a ANEM, que lo haré ahora luego, a la organización, que están por allí, pero también hay muchos más. La ronda de agradecimientos. Todo esto, aunque parezca muy de andar por casa, hecho por estudiantes, los estudiantes también sabemos hacer cosas bien y esto no hubiera sido posible, pues me he puesto a escribir la lista de agradecimientos y al final no la he impreso porque me salía la página entera. Profesores, desde, bueno, Luis, también gracias a Juanmi por estar aquí, Rafa Crespo, que no ha podido estar porque está haciendo, bueno, representando a la facultad para ver si nos eligen dentro de unos años una cosa más importante que esta, pero bueno, no se adelanta aún nada. Rafa Crespo, Pilar Rueda, Francisco Santonja, Maite Rávena, que se ha currado in extremis unos horarios para tratar de que pudierais asistir si así lo deseabais, al Servicio de Extensión Universitaria, en particular José Luis Vila, que a los estudiantes de licenciatura enseguida, sí, prácticamente con un par de llamadas, nos va a permitir, si así lo deseamos, obtener además un crédito de libre elección por asistir. Lamentamos que los de grado aún no podáis, ya sabéis que siempre podéis hacer de voluntarios en maratones, poco a poco. También a la unidad de igualdad, que de cierta manera va a apoyar la mesa redonda que esta tarde tendréis, al ADR de esta facultad, que bueno, también nos ha brindado su colaboración, nos ha dejado el emplazamiento de la Semana Cultural, etcétera, para poder emplazar estas jornadas, al OBM, que también ha hecho un hueco en sus actividades deportivas para que podamos incluir estas 6 actividades. A los pobres los hemos mareado también, así que gracias. Prácticamente a todo el mundo, quiero decir, a vosotros sobre todo, por asistir y por creer que efectivamente esto que hemos montado para tratar de ayudaros os va a ser útil. Así que nada, yo por mi parte no me enrollo mucho más que un par de, ya digo, como a nivel de organización, un par de aclaraciones. Lo primero, los de licenciatura que hayáis solicitado el crédito, que no se os olvide pasar por allí y firmar en las hojas, en cada uno de los 6 actos, porque luego tenemos que remitirlo para que os puedan conceder el crédito. No sé qué es ese ruido, pero... Bueno, sí, fantasmas. Hola, Casper. Bueno, luego también ha habido un pequeño cambio en la actividad del miércoles por la tarde en cuanto a horario, porque bueno, Julián, que tiene que venir, que es el coach que nos va a dirigir a esa actividad de grupo a la que os recomiendo encarecidamente que vengáis, le ha surgido un pequeño inconveniente y tiene que venir un pelín más tarde, entonces empezará a las 4 en lugar de a las 3. Nos ha pedido que traigáis un papel y un boli, pero no nos ha querido decir para qué. Ha dicho que igual hasta toca haceros masajes y demás, así que venid. Y creo que ya está, a nivel de organización y demás, disfrutad y aprended y sobre todo preguntad todo lo que queráis. Ya veréis que la mayoría de las cosas son muy dinámicas. Podéis incluso a través del Twitter mandar vuestras preguntas si no os atrevéis a hacerlo en persona. Ahí está Juan, atento, esto es como en la tele. ¿Qué tal por allí? ¿Qué nos cuentan por el chat en directo? Bueno. y nada, disfrutad. Sí, ahora ya, bueno, sentáis y... Bueno, pues con este acto declaramos inauguradas las jornadas ANEM sobre salidas profesionales de los matemáticos. ¿Dónde podemos estar? Nos sacamos, ¿no?
Bueno, pues vamos allá. Se me sigue oyendo, ¿no? Me vais a permitir que pegue un pequeño traguito antes. Tenéis la suerte de que estoy cansado, así que voy a tratar de ser breve. Es lo más aburrido de la semana, así que pensad que de aquí ya va a topa arriba. ¿Qué es ANEM? Alguien supongo que ya me lo podrá decir. ¿Es lo que organizan los ANEMs? Que no, que es más cosas. Quiero decir, ANEM es más cosas. Vamos a ir viendo. De momento no tenemos aún página web, pero este año intentaremos tenerla, ¿vale? Pero os podéis poner en contacto con nosotros mediante el Facebook, Twitter, luego la dirección de correo también sale. No dudéis en escribirnos. Y nada, pues, ¿qué es ANEM? Más que nada para que os situéis un poco el por qué o dónde están enmarcadas estas jornadas. El nombre lo dice muy claro: Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Asociación, reunión, conjunto de todos nosotros, un grupo de personas que cuando trabajan juntas se ayudan, tienen grandes ideas y pueden llegar a hacer muchas más cosas de las que por supuesto podrían conseguir por separado. Y se han conseguido cosas en estos 10 años. Nacional no quiere decir nada de debates políticos, sino en el sentido de que engloba a estudiantes, o representa sobre todo a los estudiantes de toda España. Las 25 universidades españolas donde se estudia la titulación de matemáticas, más 2 donde es matemáticas computacional, Politécnica de Madrid y UGI de Castellón, las 27 de cierta manera los representamos a todos. Y prácticamente tenemos asociados, miembros en todas ellas, salvo alguna en particular, pero seguimos creciendo, queremos seguir un poco ampliando. Somos estudiantes, ya sabéis, biblioteca, somos como vosotros, conocemos el duro mundo del estudiante para conseguir llegar a algo. ¿A qué? Eso lo veremos en las jornadas. Y matemáticas, es lo que nos une al fin y al cabo. Hacemos cosas, tratamos de divertirnos, pero siempre con el objetivo común de las matemáticas. Vamos un poco a remontarnos el contexto histórico en el que surgió la asociación. Existen asociaciones de todas las titulaciones universitarias, hay más de una treintena de asociaciones, algunas más conocidas como puede ser la RITSI o la de medicina, obviamente por su cantidad de estudiantes, pero todas existen, y probablemente la de matemáticas sea la más joven. La mayoría surgieron finales de los años 80, principios de los 90, y para esto hay que remontarse prácticamente al nuevo milenio. Allá por junio del 99, como sabréis, se firmó el Tratado de Bolonia, bueno, más de una veintena de ministros, luego se fueron sumando más, en total pues, prácticamente toda la Unión Europea y países de fuera, como puede ser Turquía o Rusia, que están en la zona pero no pertenecen, todos se unieron, firmaron un tratado con una serie de objetivos. Todos los conocemos: el espacio europeo, el reconocimiento de créditos, digamos de forma más o menos uniforme en toda Europa, compatibilidad, fomentar la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito todo, ¿no? Ahí fue una de las razones por las que todos los estudiantes empezaron a movilizarse, porque sí, el objetivo pintaba muy bien, pero luego llevarlo a la práctica hizo que, bueno, hiciera falta que también los estudiantes nos representáramos. Pero eso fue una razón, pero el desencadenante, como hemos dicho, fue el año siguiente, el año 2000, inicio del, bueno, final del milenio y demás, donde el 2000 fue el año mundial de las matemáticas. Claro, se hicieron un montón de cosas y tal, igual que este año, por ejemplo, es el año mundial de la estadística. Y ahí existía por aquel entonces, pero de manera local en Granada, la Asociación de Alumnos de Matemáticas, bueno, la Asociación de Alumnos de Matemáticas de la Universidad de Granada, AMAT, y decidieron, bueno, pensaron, yo tengo un sueño, como hace Dani Rovira, tengo un sueño, bueno, vamos a tratar de reunir a todos los estudiantes de matemáticas de España en un sitio para abordar, bueno, el cambio, el problema
y las posibles mejoras que derivan del cambio de titulación, con el amparo del contexto del Año Mundial de las Matemáticas. Obviamente eran los comienzos, fueron duros, pero lograron reunir a representantes de 13 universidades, o sea, prácticamente, bueno, de hecho sin prácticamente, porque por aquel entonces alguna faltaba, la mitad, más de la mitad de las universidades donde se estudiaba matemáticas por aquel entonces. La verdad es que organizativamente ya fue un gran paso. Por aquel entonces pues duró 3 días, todo lleno pues de coloquios entre ellos, reuniones, tal, un poco para tratar de... Eran poquitos, bueno, trataron de sentar las bases. Fue lo que se puede considerar el primer encuentro nacional de estudiantes de matemáticas, sin existir aún la asociación ni nada, simplemente bajo el amparo de AMAT. Pero claro, cuando acabó 3 días, aquello surgen amistades, ves que trabajas bien, ves que hay gente en otros puntos del país que tiene las mismas preocupaciones que tú, una cierta inquietud, unas ciertas ganas de que esas voces locales se representan a nivel nacional ante otros estamentos, de forma que siguieron, esto fue por noviembre del 2000, en abril del 2001 volvieron a reunirse, esto ya engancha como aquel que dice, 2002 otra vez. En ese tercer encuentro nacional, bueno, ahí ya hubo una reunión y efectivamente dijeron, bueno, esto ya ha adquirido un carácter más o menos anual, vamos un poco a sentar las bases para tener voz, no solamente quedar cual amigos y reunirnos, ¿no? Entonces así se tomó la decisión de crear pues una asociación nacional que reuniera o representara a todos los estudiantes de matemáticas. Una época difícil, decían, por todo aquel proceso de cambio, luego llegaría la época actual, pero bueno, más difícil aún. Y entonces, bueno, vamos a fundar la asociación, llegas y dices, necesitas unos estatutos, rellenar una acta fundacional, no sé qué, tal. Bueno, comienza el papeleo, tal. Total, que tardó algo más de un año y unos meses, en por fin estar lista la asociación a nivel ministerial. Y el 16 de junio de 2003, como ya hemos dicho, quedó fundada y constituida lo que desde entonces se llama la Asociación Nacional de Estudiantes de Matemáticas, ANEM. Ese fue el logo original. Luego veréis que, bueno, esto ha ido avanzando y el cachito ese que le falta ahí, cosas así, pues bueno, llegamos hasta nuestros días, hemos dicho, el 10º aniversario, vamos a pegarle un lavado de imagen, espero que os guste el nuevo logo, al menos ya no le faltan cachitos. Hemos tratado un poco de simplificar también la lectura y tal, pero bueno, 10 años. Ya hemos crecido, esto es como una persona, ¿no? De cierta manera hemos crecido, hemos madurado y ahora ya hemos pasado, bueno, de ser unos representantes de 13 universidades, medio centenar de socios hace 5 años, tal, a más de 200 ahora mismo, y seguimos creciendo, porque además estamos en una época donde precisamente a todos tenemos inquietud, nos preocupa, y esto pues aporta información. ¿Quiénes formamos ANEM? Obviamente los estudiantes de matemáticas, pero también los que ya lo son, o sea, los que ya son matemáticos. ¿Por qué? Porque tú entras a ser socio de ANEM, pero una vez eres matemático, te siguen interesando esta parte de las matemáticas, pasas a ser simpatizante, ¿no? Y bueno, de cierta manera, ANEM te proporciona, mientras eres estudiante, información de lo que a ti te interesa en aquel momento, becas, programas de doctorado para que salgan en distintos puntos de España para después, u ofertas de trabajo, etcétera. Pero de eso también te interesa cuando ya eres matemático. Si todos nos colocáramos a la primera de cambio, genial, pero obviamente nos interesa recibir ofertas de trabajo, nos interesa recibir distintos tipos de becas y demás. Entonces, de cierta forma, la idea principal es crear una red de difusión donde logremos transmitir de unos a otros ese tipo de información que a los matemáticos nos es útil, porque aquí no hay gente de detrás de la mesa dirigiéndolo que no sabe lo que
sea ahí en el día a día, sino que somos nosotros mismos los que lo hacemos, entonces sabemos cuáles son nuestros problemas, ¿no? Te ayudará durante la universidad, pero también cuando ya seas matemático. Llegados a este punto, ya que os estoy vendiendo la moto, estaréis pensando, otro vendedor que me quiere hacer comprar estampitas. No, hombre, no. Que ya he dicho que somos matemáticos como vosotros, estudiantes de matemáticas, mejor dicho, y esto simplemente si os interesa, aquí estamos para ofreceros un servicio y para que también vosotros nos lo ofrezcáis a nosotros. Esto es totalmente recíproco, vosotros podéis proponer y probablemente vuestra idea a nivel nacional sea más útil de lo que podría ser simplemente entre vuestros compañeros de clase. ¿Qué hace ANEM? Bueno, ahí podéis leer una serie de cosas. Perdón. Aún no aparece el ENEM, que hay quien se piensa que solamente organizamos un ENEM. Principalmente marcado información. Esa es la clave. O sea, los estudiantes muchas veces, ya si entramos en los que viajan a otros lugares con becas tipo Seneca, si las hay, o Erasmus y demás, pero los estudiantes generalmente necesitamos mucha información sobre nuestro futuro, por ejemplo, estas charlas, o necesitamos información sobre el presente y sobre todo sabemos que muchas veces esa información es muy difícil de conseguir, porque quienes nos la tienen que proporcionar están al otro lado de la mesa y no necesitan hacer uso de ella, ellos ya lo saben. Entonces, que haya un organismo que de alguna forma sea capaz de ayudarte, de hacer enlace con instituciones, etcétera, para proporcionarte información, es muy útil, pero también información entre estudiantes. Hay gente que ha ido a otros puntos de España a estudiar y gracias a ANEM, por ejemplo, ha encontrado compañero de piso, o le has hecho de guía a alguien en una nueva ciudad, qué sé yo. El caso es que somos una gran red de amigos entre nosotros que colaboramos unos con otros. Es mucho más fácil así que digamos individualmente. Entonces, sobre todo información. Preguntáis, en lo que podamos os ayudáis y si no trataremos de ayudaros en encontrar quién os puede ayudar. Como ya he dicho, ofertas de trabajo públicas, privadas, llega a lo mejor de instituciones tipo ministerio o ayuntamientos, pero también llegaba hace unos días de compañías tipo ONO, Orange, etcétera. Becas. Lo bueno es que cada vez más, pues claro, más titulados, más socios de ANEM van siendo ya titulados, con lo cual se van colocando en distintos ámbitos, nos van llegando más ofertas de trabajo, de becas, etcétera, en los institutos que trabajan, gente que conocen y que se las manda y nos las remiten a ANEM. Entonces prácticamente es rara la semana que no llega 1, 2, 3 ofertas ya durante, bueno, en estos 10 años, lo que hemos conseguido, a los socios de ANEM por correo. Y en estos tiempos en los que te diréis, si apenas salen cosas, llegan. Bueno, tesis doctorales, congresos, hay congresos más allá del ENEM que organizamos nosotros, que os interesan también a los estudiantes. Por ejemplo, quien quiera ser profesor de secundaria, tiene las JAEM. Quien quiera ser investigador, los congresos a lo mejor de la RESME o los que organiza el ICEMAT. Quien quiera ser, trabajar en la empresa privada también. Toda esa información de congresos, a lo mejor lo que os acabo de contar, cosas como JAEM, RESME, etcétera, os suenan a chino, pero existen. Y existen y se organizan anualmente, a veces varias veces al año incluso. Todo eso, bueno, tratamos un poco de ayudaros ahí. Y sobre todo, efectivamente, conectar la red, que lo he nombrado ya muchas veces. Hay una lista de correo que se remite a todos los socios. Ahora mismo, si tú mandas un mensaje ahí, obviamente controlamos que no sea nada de spam, ofensas, porno, etcétera, pero vamos, se aprueba y ya está. Ese mensaje que tú mandes con información de algo que estás organizando, con una petición, algo de ayuda, un problema que quieres saber si ocurre en otros sitios, etcétera, lo que sea, eso se remite, habéis oído, a 25 más 2 universidades de España, pero a más de 200 personas que son estudiantes como tú. Esa lista de correo cada vez va siendo más valiosa porque permite conectar a más gente y está disponible para cualquiera que escriba ahí. Y cuando eres socio, digamos, de ANEM, os informamos de la lista.
y alguno por aquí ya lo habrá recibido, ahí te permite conectarte con más de 200 estudiantes de matemáticas. Entonces, en cierta manera, enlazamos a los estudiantes de matemáticas, pero también a estudiantes de otras titulaciones, de otras organizaciones, de hecho, como puede ser de ingeniería industrial, de física, de teleco, de estudiantes al fin y al cabo, que a lo mejor para problemas universitarios y demás no es tanto la titulación como en sí que sean estudiantes de universidad. También con los profesores, esta es una de los, bueno, que además se consiguió en la época de Juanmi, desde el principio, enlazamos con los profesores, pero no solo con los profesores de tu facultad, que también mediante las delegaciones, etcétera, sino con los profesores a nivel nacional. Existe la Conferencia de Decanos y Directores de Matemáticas, que se reúne al menos una vez al año, donde ANEM, como entidad representante de todos los estudiantes de matemáticas, tiene voz y voto en esa conferencia. Eso quiere decir que la voz de los estudiantes se traslada a la Conferencia de Decanos. Podría haber incluido, se me ha pasado, una foto, por ejemplo, de la que hubo ahora a final del año pasado en Cádiz, donde nosotros expusimos en una mesa redonda una recopilación, y algunos de por aquí me pasasteis información, de los problemas que, bueno, se acababa de instaurar un grado, surgen problemas. Esa recopilación de los problemas que vosotros, y además vosotros nunca mejor dicho, porque yo en particular soy un estudiante de licenciatura, nos trasladasteis, al final recopiló más de 3 páginas, nosotros las expusimos una a una en la Conferencia de Decanos. Que a lo mejor no se consigue mucho, no pasa nada, insistiremos, pero ya se va oyendo de alguna forma, ¿no?, vuestra voz, y algunas cosas se consiguieron, se reflexionó, y ideas o problemas que había en algunas facultades que se habían solucionado en otras, los propios decanos tomaron nota para bueno, implantarlas y ejecutarlas en sus respectivas universidades, ¿no? Entonces, de cierta manera, es uno de los nexos fundamentales que creemos que es de los más útiles, que es el tener esa voz y ese voto en el conjunto de todos los decanos de matemáticas de España. También entre instituciones tuvimos un encuentro con el nuevo director general de política universitaria, aprovechando esa misma conferencia de decanos, Jorge Sainz. Bueno, escuchó también algunas de las cosas que teníamos que decirle. Tuvo suerte de que fuera antes de que recortaran algunas becas en particular, pero bueno, también obviamente si vosotros acudís, web del ministerio, voy a mandarles un mensaje quejándome de algo, avisadnos cuando os contesten. Pero si va una asociación que representa a todo el conjunto de los estudiantes, eso sí que tiene peso, eso sí que tiene voz, y obviamente nosotros recogemos vuestras impresiones, con lo cual, si nos lo decís, se lo decimos, y eso sí que tiene un poco más de peso y ayuda. Estas son otras sociedades con las que también tenemos enlace. Como veis, hay un montón, y alguna puede ser que os interese en vuestro futuro. Real Sociedad de Matemática Española, Sociedad Española de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa. Si alguna os interesa, nosotros podemos poner en contacto con las jornadas, congresos y demás que ellos organicen, con los boletines, porque estas sociedades emiten, que manden a sus socios, etcétera. También he añadido la European Mathematical Society, porque desde el año pasado, hace 2, aprovechando que la presidenta ahora es española, también a nivel europeo hemos conseguido entablar una cierta relación. Hay un comité de divulgación de las matemáticas ahí que ha hecho cosas para los estudiantes, etcétera. Y bueno, otras, el ICEMAD, más a nivel de investigación, Sociedad de Educación en Investigación Matemática, bueno, de sociedades de profesores de matemáticas, etcétera. Todo eso, si dependiendo lo que queréis hacer, que si aún no lo sabéis, pues estas jornadas os ayudarán, os puede servir. Pero por supuesto, también está el famoso ENEM,
Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas. Hemos dicho que empezó en el año 2000 y bueno, el principal objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Reunir en un entorno matemático a la vez que ameno y lúdico a los estudiantes de matemáticas, bueno, pues de toda España, para debatir problemas y objetivos comunes. A veces se descubre que algo que te pasa a ti pasa en más sitios, se puede encontrar una solución y llevarlo a la conferencia de decanos, pero también pues fomentar sobre todo la comunicación, conocer estudiantes de otros sitios de España. Es muy importante en estos tiempos en los que la movilidad es tan crucial tener una gran red de contactos, ¿no? Entonces, contactos de tu misma quinta, digamos, pueden ser muy útiles para conocer qué pasa en otros lados, pero sobre todo para ayudarte en tu futuro, y qué mejor en un ambiente distendido como el ENEM. Bueno, hay 13 ediciones, estas son todas, faltan las 2 últimas que están después numeradas. Como veis, nos hemos ido recorriendo España desde las islas hace 2 años, al norte, al sur, etcétera. La foto que he puesto es del ENEM que se hizo aquí en Valencia hace unos poquitos años, como veis en el 2008. Algunos estaban muy jovencitos por aquel entonces. Otros también, que aquí hay varios. Bueno, pasa que claro, llevas la camiseta de otro color y todo y... Nada, has madurado. La última edición, bueno, si recordáis, de 13 representación de 13 universidades, menos de un centenar de participantes. En el último en Murcia ya hemos sido 234. De 3 días ya ha durado 7 y hemos tenido incluso ponencias internacionales gracias a la European Mathematical Society, como os comentaba antes. O sea que en cierta manera los estudiantes hemos sido capaces de ir autogenerándonos una gran reputación dentro del mundo de las matemáticas. Ahora mismo ya se nos tiene en cuenta gracias a organizar cosas tan serias, aparte de que nos lo pasemos muy bien, pero a la vez tan serias como estas. Profesores de los que iban lo decían, dice, es que esto, hay congresos de adultos, por así decirlo, que están peor organizados de lo que habéis sido capaces de hacer. Y bueno, se nos tiene en cuenta, ¿no? La próxima edición, como ya sabéis muchos, será en Mallorca. Ahí tenéis la web, Facebook, Twitter, etcétera. Última semana de julio, siempre se intenta desde la tercera, cuarta edición que sea en esas fechas para haber acabado todos los exámenes y que todo el mundo pueda ir. Será en Mallorca. Bueno, hemos pasado en el primer encuentro en el año 2000, la gente se alojó en un albergue, luego pasaron a ser residencias estudiantiles y ya desde el año pasado ya vamos a un hotel y todo, o sea que... Y todo eso sin incrementar el precio prácticamente. Todo gracias a cada vez tener más nombre y conseguir más financiación por parte de empresas e instituciones. Bueno, ahí os he puesto de paso, para que tuvierais información a los interesados, algunas de las cosas que se van a hacer: visitas guiadas a Valdemosa, a un castillo, bueno, todo el centro histórico de la Catedral de Palma, etcétera. El precio son 180 euros por la semana, el alojamiento, comidas, etcétera. La idea del ENEM siempre es, con lo que pagas, cubres desde que llegas hasta que te vas. Actividades, alojamiento, comidas, todo. De todos modos, ahora mismo porque como hemos sido tan rápidos en Valencia, tenemos tantas ganas de ir al ENEM, hemos llenado ya las 20 plazas que originalmente se abrieron, pero hay una lista de reserva que cuando sobren del resto de universidades, que sobrarán porque, bueno, de todas las universidades no van 20, se redistribuirán. Probablemente, siento deciros, que quedará gente sin ir, pero se está también mirando que y en breve la organización local comunicará algo, cada uno pueda buscarse el alojamiento, digamos, también por su cuenta, un grupo de amigos que se alquile un pequeño apartamento, aunque sea cutre, porque total, para llegar y dormir algo no pasa nada, y solamente, digamos, pagar el resto que no es alojamiento, comidas, actividades, etcétera, y así poder ir aún más gente, porque el principal problema de plazas obviamente es el hotel. Última semana de julio, Mallorca, ya bastante que el hotel ha sido 200, pero probablemente con esta forma de, digamos, de inscripción aún pueda venir más gente, así que si tenéis interés, aunque ya estén copadas las 20 plazas, apuntaros, lista de reserva, y se os informará en su momento, supongo, si no podéis escribirles.
para poder ir igualmente. Y lo que está por venir, quiero decir, hemos organizado todas esas cosas, tenemos relación con todas esas sociedades, aportamos toda esa información, organizamos esos ENEMs, pero aún se está trabajando en más. Sobre todo se está trabajando con todas las ideas que nos aportáis, vosotros y nosotros. Es decir, las que tenemos nosotros, vosotros, todos los estudiantes de matemáticas. Obviamente se está trabajando en que haya una web que reúna un poco toda la información. Eso es uno de los principales, bueno, ya debería de estar, de los principales problemas que tenemos. Pero bueno, eso estará pronto. Se ha acordado que haya un boletín propio de los estudiantes de matemáticas que se editará aprovechando un poco todos los recursos de la RESME, pero elaborado por los estudiantes con las cosas que interesan a los estudiantes. Convenios. Este está ya redactado, está de hecho corregido y todo, falta firmarlo, o sea que en breve estará con la RESME. Cuota de socio más reducida, luego lo veremos, para la RESME, con el boletín propio, etcétera, una serie de ventajas a todos aquellos que les interese ser socio de la Real Sociedad Matemática Española y a la vez de ANEM, aprovechando el convenio. Con libros Guijarro, Agustín, no sé si nos estará viendo, me manifestó personalmente en Murcia su intención de firmar el convenio para que también todos los socios de ANEM, estudiantes de matemáticas, tengan un cierto descuento en la librería matemática por excelencia, que recoge todos los libros matemáticos, tanto de nivel de divulgación como de contenido más propio, que podáis querer obtener. El Instituto de Matemáticas y Computación, bueno, otras empresas e instituciones, que tampoco se adelantará aún, pero bueno, una serie de firmas de convenios que se está trabajando en ello para obtener ciertas ventajas, descuentos, preferencias de asistencia si son jornadas, etcétera, con algunas instituciones. Y bueno, y organizar más cosas como estas, de jornadas, seminarios, mesas redondas, etcétera, todo relacionado un poco con las matemáticas, es decir, aportando los conocimientos, pero también con vuestro futuro. Son las dos cosas que a un estudiante de matemáticas más le interesan, las matemáticas propiamente y el qué hacer después. Entonces, jornadas como esta se está cada vez intentando hacer más y en más sitios de España. Y un millón de cosas más, todo pues con vuestra ayuda, porque es lo que necesitamos, ¿no? Que juntos formemos una piña, contar un poco con el respaldo de todos. Repito, no os estoy vendiendo la moto, todos somos estudiantes, juntos podemos hacer grandes cosas y sobre todo se nos pueden ocurrir, recordáis la imagen aquella primera del cerebro, ideas que como asociación todos juntos podemos llevar a cabo. Entonces, nosotros nos comprometemos a escucharlas todas, tratar de desarrollar las que sean factibles, las que a todos nos parezcan bien, debatirlas en los ENEMs, etcétera. ¿Cómo podemos ser socios? Está en la parte, digamos, donde pensáis que ya sí que os vendo del todo la moto, ¿no? Son dos sencillos pasos. Ponéis en contacto con nosotros, obviamente, y rellenáis los datos y hacéis el mini ingreso en cuestión, que ahora os explicaremos. Poneros en contacto, delegado de la universidad, miembro de la junta, etcétera. Aquí en nuestro caso particular, el delegado que actualmente tiene la Universidad de Valencia es Juan Conejero, que por allí nos saludan. Pero bueno, cualquiera del resto de socios, miembros, también podéis en un momento dado acudir por Facebook, Twitter, el correo electrónico, estará la web, etcétera. Ponéis en contacto. Por otro lado, el mini ingreso. ¿Por qué un mini ingreso? Porque de cierta manera se exige también un poco como para ser considerado asociación, trámites legales y demás. Es decir, simplemente poder que el ministerio te apruebe los estatutos ya es más pasta de la que ha costado montar esto, en fin. Y €1 simbólico al año como renovación para un poco asegurar vuestra permanencia y que seguís siendo estudiantes. Si os inscribís en el momento que estéis titulados, seáis ya matemáticos, paséis a ser simpatizantes y no os exigimos ya ningún tipo de cobro. Así que los que estáis incluso al final de vuestra carrera, pues mira, solo vais a tener que inscribiros, pero
como simpatizantes y miembros de la asociación seguiréis recibiendo todas las informaciones que se remitan y seguiréis pudiendo poneros en contacto con nosotros, poneros en contacto con el resto de socios, etcétera. El convenio RESME no está firmado, pero lo he incluido ya porque en los próximos meses se llevará a cabo. A quien le interese. La Real Sociedad de Matemática Española, la mayoría habréis oído hablar. Hace unos meses, ya cerca de un año, se organizó la exposición Imaginary con motivo de su centenario, etcétera. Entonces es una sociedad que, bueno, a quien tiene interés en dedicarse exclusivamente un poco a las matemáticas, le interesa y, bueno, tiene miles de socios, más de 100 años de historia, etcétera. Entonces lo que hemos trabajado es en un convenio que, bueno, establezca una cuota muchísimo más baja para fomentar la participación del estudiantado en matemáticas también en la Real Sociedad Matemática Española, que no solo sean los de detrás de la mesa, es un poco siempre el espíritu, que también aportemos nuestras ideas, de manera que ser socio de las dos entidades serían 12 euros al año, cuando ser socio solamente de la RESME cuesta 55, o la cuota para estudiante reducida, que son 25. O sea, ahí tenéis el porcentaje de descuento. Que incluso hubo, bueno, gente que hasta le parecía demasiado baja la RESME y demás, pero bueno, al fin no se consiguió. Podéis poneros en contacto con nosotros y en cuanto esté ya firmado y se pueda uno escribir, a quien le interese, os lo facilitaríamos. Bueno, solo algunos dirán, hay que pagar. Sí, un poco de colaboración, que muchos os gastáis más en una cerveza o en un paquete de tabaco. Pero realmente son solo 5 y 1 al año. No es nada. ¿Por qué? Porque somos una asociación sin ánimo de lucro, nos ponemos encima muchas veces cosas de nuestro bolsillo a nivel de viajes o comidas, etcétera. Todo lo que hacemos es para el beneficio de los estudiantes de matemáticas, de nosotros mismos, es que lo somos. Y bueno, todo se reinvierte. Aquí, si al año conseguimos 200 euros, algo haremos con esos 200 en beneficio de los estudiantes. Jornadas, por ejemplo, como esta, si tiene que venir alguien que nos explique algo, pagarle el viaje, cosas así. Implicación, ¿por qué? Porque un poco demandamos implicación. Todas estas sociedades, ya digo, todas las titulaciones prácticamente tienen sus grandes sociedades de estudiantes de matemáticas. Muchas superan, o sea, la de Derecho, por ejemplo, representa a casi 150.000 estudiantes y tendrán miles de socios. La RICHI, que la tenemos aquí, los de la ECHE lo tenemos aquí al lado, hay un delegado ahí y demás. Representan 90.000 y también tienen estructuras ya muy afianzadas, llevan más años de historia y sobre todo porque sus estudiantes se han involucrado mucho más y tienen una gran capacidad de masa crítica para cuando llevan una voz a un sitio que se les oiga. He puesto, bueno, buscando información un poco en qué poner en la charla, he leído un pequeño chistecillo que le contaba un profesor de una facultad de matemáticas a otro, y es que cuando se fundía una bombilla en su facultad, en la facultad de matemáticas, tardaban una semana en venir a arreglársela. Dice, es que se funde enfrente la de medicina y a la hora ya está arreglada, tiene mucho más peso. Entonces es un poco lo que queremos evitar, ¿no? Que también nosotros ser representados también en instituciones que ya existen de representación estudiantil a nivel nacional. El Foro Intersectorial de Representantes de Estudiantes, que, bueno, ya el año pasado oyeron nuestro nombre y el vicepresidente de ANEO, de los de odontología, que de aquí de Valencia, se puso en contacto conmigo para también firmar y que pasáramos a formar parte de ahí. Ese foro se ha reunido con el CEUNE a nivel de, digamos, ministerial, Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, con lo cual es el Estatuto del Estudiante, una serie de cosas a nivel del Ministerio de Educación que se están elaborando, pues bueno, también se nos podría escuchar ahí. Y también podemos tener voz en las matemáticas, que se nos escuche en la sociedad, ¿no? Ya somos más de 200, como decía, pero seguimos queriendo crecer, especialmente dedicado a los amantes del análisis.
Y lo podemos conseguir, obviamente, solo sí, con la ayuda de todos los estudiantes de matemáticas, todos juntos. Alguien a quien no solo le interese que se escuche su voz, sino también pelear por ello, puede pasar a ser parte no solo de ANEM, sino de las juntas o delegaciones, etcétera, porque los matemáticos, aunque seamos pocos, porque por ejemplo esta facultad es la más pequeña de la Universidad de Valencia, pero todos sabemos que es la que más tiempo viene organizando unas paellas. Por ejemplo, somos pocos, pero somos una gran familia. Eso quiere decir que juntos hacemos muchas más cosas que otros que son muchos más, pero cada uno mira solo por sí mismo, ¿no? Ni nos conocemos los nombres unos con otros, ni nos vamos de quintos, ni nada. Aquí sí, aquí esa gran familia que somos, si además nos esforzamos por que se nos escuche, caminaremos juntos y obtendremos una gran representación, obtendremos mejoras seguro. Y con esto acabo. Me quedo con una frase que se incluyó en el tríptico que acabamos también de diseñar de ANEM, que luego lo podéis recoger quien esté interesado, que bueno, aquí nuestro amigo Juanmi, el hombre del ingenio, todos hemos oído su chiste Epsilon Delta, se le ocurrió en una de sus noches de inspiración, probablemente en un ENEM. Dice: ser socio de ANEM es abrir tu mundo matemático más allá de tu clase, más allá de tu facultad. Es cierto, es abrir tus matemáticas a una nueva dimensión, concepto matemático, pero más allá de las puertas de un cierto local, sino abrirlo junto a otros estudiantes en el resto del país. Y con esto yo acabo. Espero que no os haya aburrido mucho. A partir de aquí ahora ya comenzamos con las jornadas sobresalidas. Esto probablemente era lo más aburrido, pero quería que conocierais realmente qué se cocía, ¿no?, detrás de todo esto, que había en lo que la asociación que movía jornadas como estas, que nos representaba, aunque nadie nos enteráramos, en distintas reuniones ministeriales con los decanos, etcétera, y que quien esté interesado pues tiene los brazos abiertos para que le escuchemos. Un placer. Nos vemos, si os parece bien, a las 3:30 con la mesa redonda de las matemáticas como profesión. Y eso es todo. Si tenéis preguntas, cosas, aprovechad. Esto ha acabado, ya. Gracias. ¿Alguien que quiera saber algo? No sé si por ahí... Nada. Probablemente... Tienes gente que se quiera apuntar, pero... bueno, pues mira, gracias. Nada, pues podéis iros todos a comer y nos vemos esta tarde.